Hermanos, he querido, hermanos, que siempre volvamos a las enseñanzas de nuestra congregación. Hermanos, en esta gloriosa mañana quiero que miremos un tema que no es un tema de los reglamentos de la congregación, ni tampoco del gobierno, ni tampoco de la constitución de la iglesia. Es un tema meramente de parte de Dios que está en las Sagradas Escrituras. Y el tema que vamos a ver en esta gloriosa mañana le pondremos como por un nombre la sujeción y la cobertura de Dios. Ustedes saben que hay muchas personas que quieren recibir de Dios la bendición, la protección, y sabemos muy bien que la Biblia habla muy claro que Jesús dice en San Juan 15:7, el que me ama, mi palabra guardará. Así es que dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Ya tenemos el primer reglamento, ya tenemos la primera sujeción hacia Dios y la cobertura en sí misma espiritual de Dios. Ahora, ¿por qué esta enseñanza, hermanos? Yo aquí la tengo escrita en este folletillo y cualquiera que la quiera estudiar solo me pide el folleto y le sacamos copia. Como les dije, el tema se llama la sujeción y la cobertura de Dios. Ahora, nuestro lema con este tema es alcanzar nuestra localidad para Cristo. Ahora, como tema de estudio, lo que vamos a estudiar es el capítulo 13 del libro de Hebreos y el versículo 17, en el cual dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que no lo hagan con tristeza, sino con alegría, y no quejándose, porque esto no es de provecho, o sea, no es provechoso para el miembro de la congregación. Ahora, objetivos del tema. Primero, o sea, número 1, que el líder estudiante entienda que toda autoridad ha sido puesta por Dios y también aprenda que la sujeción llevará a hacer la voluntad de Dios. Segundo, que el líder estudiante aprenda que el no sujetarse traerá consecuencias y que la sujeción en él se desarrollará crecimiento espiritual y la comunión con Dios. Esto es cobertura de Dios, entiéndase bien, no del pastor, sino de Dios espiritualmente. Ahora, veamos como introducción. Usaremos esta introducción como ejemplo de partida para poder desarrollar con éxito el tema. Una introducción, recuerden bien que esto puede ser una alegoría, pero sí lo usaré como para poder introducir lo que significa cobertura y lo que significa sujeción. Bien, como podemos leer en este versículo, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. La cobertura espiritual de Dios no es un invento del hombre, nació en el corazón de Dios. Usaré este relato como ejemplo de la insujeción del hombre. Recuerde, como insujeción. Había un hombre que visitaba muchas iglesias. El día que él murió, nadie asistió de ninguna iglesia a la vela, tampoco al entierro. Los hijos de este hombre se quedaron extrañados al ver tal desinterés que ni siquiera nadie de la última iglesia a la que en sus últimos días su padre había visitado se presentó. Después de un tiempo, uno de los hijos se encontró con el pastor de aquella iglesia que su papá había visitado en sus últimos días y le confrontó. Escuche bien, le confrontó, reclamándole el por qué no había hecho acto de presencia ni en la vela ni en el entierro. El pastor, no sintiéndose responsable de tal reclamo, le sugirió:
con esta respuesta. Jamás le encontré por nombre a su padre registrado en el libro de actas de membresía de nuestra congregación. Así es que, en mi concepto, esto demuestra que él no era miembro activo de dicha congregación. Esto sucede, hermano, en estos tiempos. La gente siempre dice, ¿por qué? Hermano, pero es que uno no sabe si ese miembro, esa persona tenía deseo de ser miembro, porque el que es miembro se va a sujetar al pastor, porque esas son las órdenes de Dios. Pero esta persona, hermano, recuerde bien, ni siquiera estaba inscrito en el registro que uno lleva, en aquellas papeletillas, no estaba. Es a usted, querido líder, que se le está hablando y preparando para que no le suceda una situación similar al líder de una iglesia. Luego, yo era pastor hace un tiempo, yo era de tal iglesia. ¿Cómo vas a decir eso, hermano? No, o el miembro de la iglesia dice, no, es que yo era el que tocaba el organeta, yo era el que dirigía a los jóvenes, yo era el presidente. No, mi estimado. Eso no es lo que Dios quiere. Desde que llegó usted a los pies de Cristo, usted debe de permanecer, porque el que permanezca fiel hasta la muerte, este será salvo. Bien. Todos los que nos hemos acercado a Jesucristo y le hemos aceptado como nuestro Salvador, sabemos que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida de Dios, por lo que le debemos de estar sujetos. Escuchó bien, sujetos. Esto no quiere decir que los pastores tienen un compromiso con cada miembro, por lo que aquí estamos hablando de los miembros. Esto quiere decir que si alguien se presenta a la iglesia como visita y no acepta ser miembro de dicha congregación, el pastor no es responsable. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Ahora, versículo 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Eso dice Jesús, pero recuerde que Él tiene un pastor aquí en la tierra, que es el que pastorea a las ovejas de Jesús para hacerles oír su voz. Así es que el que anda en saltos y brincos no ha oído ni ha leído las sagradas escrituras, y esto lo hace ser insujeto a aquel que lo sacó de las tinieblas a la luz admirable, como lo dice en primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2, y versículo 9. Es por esto que Dios ha puesto pastores para cada oveja. Solo se puede tener un pastor y varios líderes que nos pastoreen. Jeremías 3:15, escrito está: os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia, a enseñar lo que es la palabra de Dios. Bien, ahora vamos a ver definición, sujeción. ¿Qué significa y cuál es el significado de la sujeción? Una persona sujeta es una persona que depende de otra, es obediente, disciplinada. En el caso de un líder o miembro de una iglesia, este está siendo disciplinado por Dios por medio de la palabra que recibe del pastor. Así es que usted no puede quedarse pensando que ¿qué es eso? Recuerde bien Hebreos capítulo 12, versículo 6, y dice que Él disciplina al que Él recibió como hijo. Así es que la disciplina no son golpes, no son úlceras, no son enfermedades, es la introducción de su palabra, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Esta ya es otra cosa. Así es que la iglesia en que ambos se encuentren, el pastor, el líder y el miembro, el pastor sujeto a Cristo, el líder al pastor y el miembro a los líderes y al pastor. Escrito está Éxodo 18, 19, 23. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Perdón, hermano, estoy hablando de Hebreos. Cada líder
comprenderá, y cada miembro tiene que escudriñar que toda autoridad es puesta por Dios, según Romanos capítulo 13, el versículo 5. El pastor siempre será responsable delante de Dios, según estos dos pasajes bíblicos. Hebreos, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Para usted es un problema cuando yo digo, el miembro hoy no vino Juanito, hoy no vino Bernardino. Tenemos problemas. Porque el pastor se está quejando y esto lo está escuchando Dios. Así es que usted no crea que usted es porque usted dice, no, en la iglesia yo oro, no, en la iglesia yo canto, no, en la iglesia yo hago. No, mi estimado, usted sabe bien lo que dice el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía. Voy a hacerlo parafraseado, porque ahí envía Dios bendición y vida eterna. Entonces es en la iglesia donde estamos congregados. Dios no nos está negando nada de las posibilidades que Él tiene preparadas para nosotros. El pastor siempre será responsable delante de Dios, según Hebreo. Así es que si la membresía y los líderes causan tristeza al pastor, esta queja del pastor la ve Dios, y esto no es conveniente para toda la iglesia, para toda la membresía. Juzguen, líderes, y ustedes membresía, lo que sea mejor y hágalo. En mi concepto, obedeceré a Dios, no al hombre. Yo no me dejaré dominar por este hombre exterior, esta carne. Obedeced al hombre interior, ya que estos dos se oponen. Eso lo dice Gálatas capítulo 5, 16 y el versículo 17. Definición de cobertura. Allá vimos lo que es sujeción, ahora vamos a ver lo que es cobertura. Definición de cobertura. La protección de Dios, el respaldo que Él nos promete por nuestra obediencia, según Juan capítulo 14, versículo 23, y Salmos 34, 7 y Juan 15, 7, usted lo puede leer para acortar un poco más el tema en la presentación. Ahora, 1. Principios de sujeción. La autoridad proviene de la sujeción. Escuche bien, la autoridad proviene de la sujeción. El centurión romano tenía autoridad mientras él estuviera sujeto a la autoridad principales y a su ejército. Él así se lo hizo saber a Jesús, Mateo 8, 5 al 13. Jesús estaba sujeto a su Padre, por eso él tenía autoridad. Así lo leemos en Juan 5:30, Juan 15:10, 1 de Pedro capítulo 5, versículo 6. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Así lo dice el Señor Jesús en San Juan 15, versículo 10. Para que usted vea por qué el Señor Jesús se recibía, por qué el centurión, porque se sujetaba. Así es, mi estimado, que usted cree que es porque usted es cristiano, porque su boca lo dice, pero no lo a su corazón. Así que su alma y su espíritu debe estar apegado a la palabra de Dios. Si guardáis mis mandamientos, esa es la intención de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que guardemos sus mandamientos. La autoridad espiritual proviene de estar sujeto. Escuche bien. ¿Se acuerda usted cuando los 70 salieron a predicar? Esto en Lucas capítulo 10, versículo 17. Dice, volvieron los 70 con alegría y le dijeron al Señor Jesús, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Escuche lo que significa esto. Entonces, una persona tiene autoridad espiritual mientras ésta está sujeta a las autoridades de la iglesia. Si se rebela, pierde el apoyo de Dios y su ministerio se destruye. Acuérdese, el profeta Samuel con Saúl. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 10, versículo 11, 16 al 19. Podemos leer en este caso, Samuel era el pastor espiritual de Saúl y de toda la nación de Israel.
aunque era el rey de Israel, escuche bien, aunque Saúl era el rey de Israel, el gobernante, pero escuche bien, podemos leer en este caso, Samuel era el pastor espiritual y Saúl, aunque era el rey de Israel y puesto por Dios, pero trabajador de Dios, él dice cómo podemos hacer las cosas. Él no ve posición intelectual o económica ni belleza secular. Eso no lo ve Dios. Dios lo que está viendo es la obediencia. Recordemos bien lo que le dice Samuel a Saúl, y le dice: ¿se complace Dios en los sacrificios? No, Dios se complace en que se le obedezca su palabra, porque dice que como ídolo e idolatría es la obstinación. Así lo ve Dios, aunque usted no sea idólatra, aunque usted no sea un vagabundo. Pero aquí Dios lo que quiere es que usted sea obediente a su palabra. Bien. Segundo punto, estar en sujeción es hacer la voluntad de Dios. El mejor ejemplo de sujeción es el del Señor Jesucristo, Juan 15:10. Yo obedezco los mandamientos de mi Padre y por eso mi papá me ama. Bien, Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice: haya pues en vosotros esta esta obediencia que hubo de Jesús hacia Dios. Dice que aún siendo él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y dice que su nombre se pondrá de rodillas, lo de arriba de los cielos y lo de abajo de la tierra. Fíjese usted todo lo que se ganó por la obediencia. Ahora, Hebreos capítulo 6, Hebreos 10, 16 y 9 dice: ¿cómo puedes leer, cómo puedes, querido líder, ser aprobado por Dios a tu miembro de la iglesia si faltas a la ley del Espíritu de Dios? No puedes ser un miembro. La Escritura dice claramente, dice: ¿quiénes son mis discípulos? ¿Quiénes son mis hijos? ¿Quiénes son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos? Bien. Cuarto, la cobertura de Dios. La cobertura nace en el corazón de Dios. Por tanto, hay que ser muy sensible para prestarle atención. Samuel 34, versículo 7, puede leerlo. Salmo 91, 9 al 10 y Isaías 58, 8 al 11. Parecido a lo del ayuno. Si leemos Números 9, 15 al 23, podemos leer que no es al pueblo que le toca poner las reglas. Las reglas las pone Dios. Es un gobierno el que nos rige. Él dice cómo se deben hacer las cosas y de nosotros es Él aceptarlas y someternos a ellas. Esto podemos decirle un amén. Porque nos es necesario y conveniente tener una cobertura. Leamos Efesios capítulo 4, versículo 12. Y Él mismo constituyó apóstoles, evangelistas, pastores y maestros a fin de preparar a la iglesia para el ministerio de la iglesia del Señor Jesús, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Este es el propósito de Dios y esos fueron los propósitos de las predicaciones de los apóstoles, para que nosotros llegáramos a entender lo que tenemos que hacer, no es lo que nosotros queremos hacer. Esta cobertura se desarrollará el líder y el miembro con conocimiento idóneo para enseñar también a otros, según Pablo en su segunda carta a Timoteo en el capítulo 2, versículo 2. Dice: enseña a hombres que sean idóneos para que estos también enseñen a otros. Porque usted tiene que recibir enseñanza para enseñar a otros. Ah, no, Dios me da la enseñanza. No, mi estimado, Dios dejó hombres para que instruyan a otros y así podamos seguir la secuencia de todo este ministerio. Ahora, y será un hebreo que no tendrá de qué avergonzarse, porque usará bien la palabra de verdad, versículo 15. Y será un verdadero obrero de Dios que enseñará sin ninguna réplica. Estos son los líderes que Dios pondrá para que pastoreen su pueblo, como dice Jeremías: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia
y con inteligencia. Función de la cobertura de Dios. La autoridad corrige mis debilidades. Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 8. Y habéis ya olvidado la exhortación que como hijo se os dirige diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando sea por él reprendido, porque Dios es el que ama disciplina. Entienda eso. Proverbios 3, 5 al 8. Puede leerlo. Respalda mis decisiones. Salmo 37, 4, ¿se acuerda? Deleítate en Jehová y él considerará las peticiones de tu corazón. Salmo 34, 15, él está atento, su oído. Y entonces, esto es lo que nosotros necesitamos. La cobertura que Dios da desafiará el orgullo del líder, según Juan 8:31, Juan 14:21. San Juan 8:31. Y bueno, la cobertura de Dios me da dirección, aunque a mí no me parezca. Pero la cobertura de Dios me va a dirigir por el camino bien. Él guía nuestros pasos. Proverbios 8, 4 al 14. Lo puede leer. Salirse de la cobertura de Dios trae consecuencias graves, porque el desobedecer es pecado. Y la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Punto 6. Consecuencias de no aceptar la cobertura de Dios. Consecuencias, según lo que estamos leyendo allá en 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 al 23. Moverse independientemente es un auto insuficiencia, y esto podrá al líder en gran incomodidad ante los ojos de Dios. Conclusión. La obediencia es ciega. Debemos limitarnos a escuchar y a obedecer. Dios no se fija qué buen predicador eres, ni con cuánta buena voluntad sufre por él. Él solo ve tu obediencia, porque sus ojos están sobre ti. Salmo 106. Los ojos de Jehová están sobre los fieles de la tierra, para que estén con él. Y el que ande en el camino de la perfección, ese le servirá. No es solo decir que le va a servir porque le sirve. Ahora, hoy día, con esto concluyo, ¿verdad? Hoy día han surgido cualquier cantidad de predicadores que asimismo se llaman evangelistas, y hacen que su fama se anuncie con bombos y platillos, y ya no predican por misericordia el evangelio de salvación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo hacen por orgullo, fama y dinero. Escrito está Mateo 10:8, de gracia recibiste y dad de gracia. Jesús no nos ha encontrado por sueldo, no nos ha contratado por sueldo alguno, para que anunciemos que su reino se ha acercado, según Marcos 1:15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Deudores somos, según Pedro, según 1 de Pedro 2:9, hemos sido adquiridos por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz. Juzgue usted, juzga, mi querido hermano, tú que predicas, predicador, predícate, como dice Romanos, a ti mismo. Ahora, este ha sido un tema elaborado por la Asociación Iglesia de Dios Misionera El Nuevo Sembrador. Paz, mis hermanos, y que nuestro Señor y Salvador Jesucristo les dé sabiduría y entendimiento para discernir este tema de esta gloriosa mañana. Amén.